Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 3. Aves enjauladas. Fecha: 27 de abril del 2089. Sábado. 16:25 de la tarde. Veía como la nieve caía por mi ventana. Los árboles oscuros y hojas hacían un contraste aún más grande que el de las casas. No podía imaginar el frío que había fuera, ya que la calefacción de la casa hace bien su trabajo. A decir verdad, es una lástima que la nieve llegue tan tarde, ya que el invierno acabará a mediados del siguiente mes, dando paso a la primavera. Un suspiro salió de mi boca y solo me alejé de la ventana para terminar sentándome en la cama para mirar mi celular. Lo primero que vi fue mensajes en mi Instagram, por lo que decidí entrar para ver de qué se trataba. Pero no resultó ser nada de importancia, solo algunos mensajes de broma, pero esto hizo que empezara a pensar que quizá debería poner en privado mi perfil. Salí de la aplicación para dejar el celular tirado en la cama y luego salir de mi cuarto y bajar por las escaleras al primer piso. Entonces lo vi, allí sentado en una de las sillas de la mesa del comedor, estaba mi padre. Este se encontraba tomando una cerveza al parecer. ¿Pasa algo?, pregunté mientras me adentraba donde él se encontraba, para acto seguido sentarme en una silla que me ponía frente a él. Solo pensaba que la situación es cada vez más estúpida. Respondió, en un tono tranquilo, pero a su vez pensativo. Eso solo me hizo pensar y recordar que el toque de queda se fue achicando cada vez más. De hecho, ahora mismo solo podemos estar en las calles hasta las 5 de la tarde, lo que obviamente hizo que la escuela de turno tarde se cancelara, y se cree que dentro de poco van a hacer una cuarentena, aunque esto son solo teorías. No creo que vayan a hacer una cuarentena en el país solo por unos terroristas. Últimamente te veo amargado, ¿pasa algo? Preguntó mi padre, ya con su tono habitual. Nada, solo extraño a mis amigos. Respondí mientras recordaba que yo llevo faltando mucho, más específicamente desde el jueves 18 que estoy faltando. O sea, no me importa mucho la escuela ni nada, pero el no poder salir más allá de comprar algo me está desesperando. Aunque en parte puedo entender la preocupación de mi padre. Tras aquello solo nos quedamos en silencio, hasta que mi padre dijo: ¿Puedes prender la tele? Asentí solo para levantarme de mi asiento y dirigirme hacia el living, donde se encontraba la tele. Fue cuestión de segundos el llegar y agarrar el control del mismo para acto seguido encenderlo. Lo primero que vi al hacer esto, fue el canal de noticias, por lo que miré por encima de mi hombro mientras decía: ¿te dejo esto? Vi cómo él asentía desde la mesa. Lo siguiente que hice fue sentarme en uno de los sillones para quedarme viendo la tele, ya que, no tengo nada más interesante que hacer, la verdad. Parecían estar hablando de la gente que se queja de la situación, de hecho, algunos salieron a protestar, tapando calles y quedándose afuera de sus casas luego del toque de queda, lo que les garantizó una multa, la cual solo avivó el fuego. Las personas ahora, enojadas, solo pudieron responder a esto agrediendo a los policías, lo que me parecía estúpido. Los policías solo están haciendo lo que les ordenaron, no es su culpa, pero bueno, parece que la gente está cada vez más estúpida. Tras esto solo suspiré y me levanté del sillón para tomar rumbo a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí al entrar y solo me tiré en la cama para empezar a revisar las redes sociales en mi celular. Pero, como se estaba haciendo costumbre estos días, solo estaban hablando del toque de queda, de las protestas u otras cosas relacionadas con el tema. De lo que más se hablaba era de la posible cuarentena, lo que me parecía algo extremo. Ya que hace unos años, cuando yo tenía unos 12, ya tuvimos una cuarentena. Por suerte, el amigo de mi papá pudo crear una cura. De hecho, ese amigo es de Durhak, según lo que dice él. Debe estar preocupado por su amigo seguro. Ahora no puedo evitar preguntarme quién será ese tal amigo de mi padre. Supuestamente lo conocí cuando yo era muy pequeño, por lo que es normal que no lo recuerde, pero, ¿de qué trabajara si creo la cura para una enfermedad desconocida como la que azotó este país? Supongo que me tendré que quedar con la duda, hasta que esta cosa pase. Fecha: 1 de mayo del 2089. Jueves. 16:25 de la tarde.
Con rapidez me movía por los pasillos del supermercado, algunas personas chocaban conmigo, pero no había tiempo de quejarse o pelear, y eso todos lo sabíamos. No sé dónde está mi padre, pero debemos encontrarnos en la fila de la caja registradora número 3 dentro de 2 minutos cuando tengamos todo lo que necesitamos. El problema sería que todavía me falta una cosa. Siendo más específico, se trataba de jabones y shampoo. Según lo que conozco de este lugar, debería estar a punto de llegar al pasillo donde estos productos se encontraban. La gente apurada a mi alrededor solo hacía más difícil mi recorrido. El carrito que llevaba se trababa de vez en cuando de una de sus ruedas y el sudor en conjunto con mi alterada respiración demostraba el cansancio que ahora tenía. Al llegar mi sorpresa fue grande, ya que aún quedaba bastante de aquellos productos, por lo que, con rapidez solté el carrito y empecé a poner jabones y shampoos mientras contaba las cantidades que mi papá me había pedido. Lamentablemente me quedé a la mitad, ya que el estante se había vaciado sin darme cuenta. Con velocidad miré la hora en mi celular, dándome cuenta que ya estaba llegando tarde, por lo que salí disparado de ahí a máxima velocidad, pero entonces tuve que frenar de golpe, ya que casi choco con una persona. Mil disculpas, no lo vi. Dije, para acto seguido retomar mi recorrido original. Sin darme cuenta ya estaba en la fila con mi padre, el cual me dijo: Tienes suerte que la fila es larga, si no, ya hubiera pagado y vos seguirías acá. Yo sonreí un poco antes de responder con la respiración de mi boca cortando un poco mis palabras. Es que tuve unos inconvenientes. Él solo suspiró y nos quedamos hablando hasta que nos tocó pagar. Creo que nunca había visto a papá gastar tanto dinero de un solo golpe. Al salir del lugar, con un par de bolsas gigantes en cada una de nuestras manos, fuimos caminando hacia donde estacionamos el auto. El lugar, como ya se estaba haciendo costumbre, estaba con algo de nieve, y de hecho hoy no estaba nevando, lo que me parecía triste, ya que significaba que la nieve se iría dentro de poco. Mi padre abrió el baúl del auto donde metimos todas las bolsas ordenadamente para luego de cerrarlo nosotros subir a los asientos delanteros. Fue entonces que apenas papá prendió el motor del auto dijo en un tono serio, pero tranquilo: Prende la radio, hijo. Yo acaté su orden, y ni siquiera hizo falta cambiar la frecuencia, ya que ahí estaba, el canal de noticias. Como sabemos, a partir de mañana empezará la cuarentena, la cual durará por tiempo indefinido. Dijo un hombre de voz profunda, el cual no tardó en ser acompañado por una voz femenina algo suave. Esto recuerda mucho a la cuarentena de hace unos años, aunque en esa ocasión se trató de la enfermedad conocida como el hombre. Esta vez se trata de supuestos ataques terroristas, que según lo que sabemos ya han tomado la ciudad más cercana a la frontera con Durham, aunque no se sabe nada de la situación, ya que las autoridades prohíben el paso a la zona. Tras aquello el hombre de voz profunda continuó lo que su compañera decía. Hablando de autoridades, sabemos, gracias al comunicado de hoy a la mañana, que el presidente va a poner a los militares a patrullar las calles para el cumplimiento de esta cuarentena, para que no pase como el año pasado. Tras aquello siguieron hablando del tema un poco más para después pasar a otros asuntos, como las protestas que se estaban dando y demás. De repente me dio por revisar las redes, en busca de más información, por lo que, saqué mi celular para ir revisando una por una, hasta que llegué a Instagram, red en la cual tenía un mensaje, por lo cual entré en el apartado de chats para ver de qué se trataba. Al darle una vista rápida al perfil del que me había mandado mensaje me di cuenta que era Lucas, lo que me pareció extraño, hasta que entré para ver el mensaje, el cual decía: Te vi en el supermercado cerca de la calle 194, casi me chocas. Eso explicaría por qué nadie me cagó a puteadas cuando casi me lo llevo puesto. ¿Qué hacías ahí? Respondí con algo de curiosidad, ya que tenía la imagen de que este chico no suele salir de casa por nada. Este no tardó en responder el mensaje, con unas palabras que me hicieron ver lo estúpida que fue mi pregunta. Comprando cosas para la cuarentena con mi familia. Por suerte ya salimos de ahí y estamos yendo a casa. Seguimos hablando un poco más, hasta que nos despedimos y yo solo apagué la pantalla del celular.
Sin darme cuenta ya mi padre había estacionado el auto en la puerta de casa, por lo que empezamos a bajar las cosas, para que cuando termináramos de cerrar el auto y acomodar las cosas en la casa, nos recostáramos en los sillones del living, completamente agotados. Fecha: 16 de mayo del 2089, viernes, 3:21 de la mañana. Me encontraba tirado en mi cama sin poder dormir, solo pensando en lo duros que fueron los primeros días de la cuarentena. Por lo menos en el toque de queda podía salir a tomar algo de aire fresco, pero ahora nada. Podía escuchar el pasar de los vehículos militares por las calles, los cuales opacaban los ruidos de la noche, como los grillos. La nieve ya se había ido por completo, dando paso a la primavera, pero no habría mucha diferencia de temperatura, a decir verdad, ya que este país es de clima algo frío, por lo que no solemos pasar de los 10 o 15 grados Celsius. De repente, un apetito nocturno hace que me levante de la cama, para salir de mi habitación en completo silencio. Desde que estamos en cuarentena no he podido dormir bien, lo que suele desencadenar estas salidas nocturnas por algún tipo de alimento. O sea, tampoco como demasiado, ya que hay que ahorrar la comida, pero, a decir verdad, me molesta tener que hacer esto. Mis pies desnudos tocaban los fríos y metálicos peldaños de la escalera, hasta que terminé por bajar al primer piso, para dirigirme al comedor y de ahí ir a la cocina. Pero entonces me detuve en el marco antes de entrar al comedor, ya que, ahí sentado en una de las sillas, acompañado por un vino y una copa de vidrio, se encontraba mi padre sentado, el cual parecía tener la mirada muerta, o quizá está triste. No sabría describir con exactitud la emoción que su rostro expresaba. Lo único que sabía era que ver aquella escena, solo hizo que el hambre que sentía fuera hecha a un lado por la incertidumbre y el miedo. Mi padre, por alguna razón, el hombre que me había cuidado y enseñado, ahora desprendía un aura que me daba terror. Tras notar que el hambre se había ido, decidí volver por donde vine para volver a intentar dormir, cosa que logré unas horas después. Fecha: 20 de mayo del 2089, martes, 12:45 de la tarde. Lo único que se escuchaba en la mesa era el sonido de los cubiertos. Nos encontrábamos almorzando, solo en silencio. Estos últimos días, aunque pocos, fueron muy duros. Por alguna razón desconocida, los soldados empezaron a abrir fuego de día, no sabemos por qué o contra qué. Pero de lo único que estamos seguros, es que no es nada bueno, y eso nos ha quitado el sueño a ambos durante muchas de las últimas noches. Yo pensaba que mi padre se mantendría fuerte ante esta situación, ya que él vivió algo parecido en la guerra, pero, creo que es todo lo contrario, ya que sigue casi igual que en la noche que lo vi tomando. Ha estado muy callado, y casi no cruzamos palabras, pero sí miradas. Sus ojos me muestran preocupación, pero no a una bala perdida, sino a algo más. Es como si él supiera algo que yo no. ¿Y si me está ocultando información? No, eso es imposible, solo tenemos la tele y los celulares para informarnos, y en ningún momento dijeron que los terroristas hayan llegado a esta ciudad. Aunque viendo a mi padre, creo que a lo que menos miedo le tiene es a los terroristas. Me gustaría hablarle, el verlo así, no solo me asusta, sino que también me preocupa bastante. Cambiando de tema. He estado manteniendo conversaciones con Lucas, quien ahora tiene mi número de teléfono, facilitando la comunicación. Él en estos últimos días ha estado tomando bastante confianza, aunque, creo que es fácil, ya que hablamos por mensajes de texto. Lo único que saqué de estas conversaciones es que él vive relativamente cerca de mi casa, para ser más específicos, a unas 7 cuadras. Posiblemente no me sirva de nada saber eso ahora, ya que no podemos salir de casa, pero quizá cuando esto termine y todo vuelva a la normalidad, pueda decirle a mi padre que lo pasemos a buscar cuando me lleve a la escuela. Fecha: 7 de junio del 2089, sábado, 2 de la mañana. Me encontraba con mi padre en su habitación. Ambos estábamos tirados en el piso y con las manos en la cabeza, ya que afuera pareciera que el infierno se había desatado. Disparos, gritos y alguna que otra explosión adornaban las calles. Cerraba los ojos con fuerza, deseando que todo esto fuera una terrible pesadilla.
Abrir los ojos y ver que algún profesor me había regañado por quedarme dormido en clases, pero esto nunca pasó, y solo nos quedamos en el frío piso de madera, con tan solo el ruido de nuestra respiración en la habitación, la cual era casi inaudible. Solo el imaginar el caos que afuera se desataba me hacía temblar del miedo. Hora: 7:35 de la mañana. El ruido había cesado, no sabía el cómo, pero me había quedado dormido en la noche. Me levanté del piso, solo para ver que mi padre no se encontraba en la habitación. Salí de esta con cuidado para acto seguido, empezar a bajar por las frías escaleras. No había ni un sonido en la casa, esto hizo que una alerta se encendiera en mi cerebro. Pero todo esto cesó al ver a mi padre sentado en uno de los sillones del living. Con velocidad me acerqué a él para preguntar algo preocupado. ¿Estás bien, papá? Él, al parecer pensativo, solo miró hacia el piso antes de hablar, al parecer evadiendo mi pregunta, pero haciendo que cada pelo de mi cuerpo se erizara por el escalofrío que me recorrió en ese momento. Roy, tengo que contarte algo. Séntate por favor. Acaté su orden y me senté en el sillón que quedaba a su lado. Hubo unos momentos de silencio antes que él volviera a hablar, esta vez mucho más serio que antes. Vamos a empezar con lo más tranquilo. Tras esto exhaló por su nariz de manera fuerte antes de seguir. Mi amigo, Nick, está en el país, por lo que pudo mandarme mensajes. El problema sería que, ninguno de esos mensajes fue bueno. Verás, contra lo que los militares pelean, no son terroristas, sino, una especie de monstruos. Según lo que llegó a contarme, no creo que los militares ganen esto. Fueron estas criaturas las que dominaron Turhak, por lo que, nosotros que los enfrentamos por segunda vez, teniendo en cuenta que nos cruzamos con ellos cuando el presidente manda un escuadrón al país, no tenemos ninguna oportunidad. Pero cambiando de tema a algo más serio, es que la comida se está acabando. Y voy a tener que salir si esto no se arregla para el 10 de este mes. Pensé que habíamos comprado suficiente como para vivir hasta fin de este mes, pero me equivoqué. Lo que decía no tenía ningún tipo de sentido para mí, y solo me había dejado más preguntas que respuestas. De repente él se levantó de su asiento para decir mientras se dirigía al comedor. Necesito que en la noche me ayudes a tapear las ventanas y puertas. Mientras anda a descansar, que no dormiste nada. Fecha: 10 de junio del 2089. Martes, 17 de la tarde. Vista de Bruno. Me encontraba ajustando los cordones de mis zapatillas. En mi mente solo abundaban las palabras de Nick, cosas como: no tengas un combate directo. O: apunta al cuello o la cabeza, si ves que se siguen moviendo seguí golpeando. No podía evitar que el miedo pasara por mi cuerpo al imaginar la apariencia de las criaturas que arrasaron con un país. Los disparos y gritos habían cesado hace un par días, lo que me da a entender que los militares perdieron esta ciudad. Así que ahora estamos a nuestra suerte. Me daba algo de miedo dejar a Roy solo aquí, pero más miedo me da que él muera de hambre. Pensaba esto mientras me levantaba y acercaba a mi ropero, del cual saqué una bolsa con artículos deportivos. Busqué y busqué, pero lo único que encontré para usar como arma era un bate de béisbol hecho de madera. Maldigo el día en que el presidente hizo ilegales las armas de fuego. Suspiré y solo me levanté para salir de mi habitación y bajar las escaleras. Y justo ahí, al lado de la puerta de salida de la casa, se encontraba Roy, esperándome. Me paré al lado de él y cada una de mis manos en uno de sus hombros para decirle, mientras intentaba dibujar una sonrisa en mi cara: va a ser rápido, voy al súper y en menos de lo que te das cuenta ya volví intacto y con comida. Él pareció no creerse mi mentira, y, a decir verdad, yo tampoco la creía, y más sabiendo lo que me espera allí afuera. Yo entonces no pude contenerme y solo lo abracé, cosa que él correspondió. Nos quedamos así unos segundos antes de separarnos y que me pusiera a abrir la puerta por la cual salí, listo para enfrentarme a lo que allí afuera me esperase.